Bienvenidos a Espacio Paralelo. La mujer que murió y volvió del más allá. El extraordinario caso de Pam Reynolds. En 1991 se produjo uno de los casos mundiales más sensacionales de una experiencia cercana a la muerte. Pam Reynolds, una compositora norteamericana de 35 años que vivía en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, comenzó a sufrir unos intensos dolores de cabeza y recurrentes mareos. Una vez acudió al médico, fue sometida a una tomografía axial y recibió una trágica noticia. No solo tenía un aneurisma de gran tamaño localizado en la base de su cerebro, sino que también sus posibilidades de sobrevivir eran escasas, ya que el aneurisma era inaccesible y no era posible eliminarlo mediante cirugía. Para fortuna de Pam, su madre localizó al doctor Robert Spessler, director del Instituto Neurológico de Barrow, en Phoenix, Arizona. Spessler, por esa época, era considerado uno de los principales neurocirujanos mundiales gracias a un procedimiento quirúrgico pionero y radical denominado parada cardíaca hipodérmica. Para llevarlo a cabo, los cirujanos desinflaban el aneurisma y luego lo eliminaban, sin temor a dañar el cerebro. No obstante, la operación implicaba serios riesgos para el paciente, pues para neutralizar el aneurisma suponía tener que descender su temperatura del cuerpo a unos 10 grados centígrados, parar su corazón y la respiración, extraer la sangre del cerebro y situar las ondas cerebrales en un punto muerto. Por ello, Spessler le advirtió a Pam que antes de operarla estaría clínicamente muerta durante 1 hora antes de ser reanimada. Cuando comenzó la intervención, el doctor Spessler hizo una incisión en el cráneo de Pam con una sierra especial para huesos. En ese preciso momento, a medida que el doctor iba haciendo el corte, Pam comenzó a experimentar el fenómeno conocido como experiencia cercana a la muerte, SM. Según la mujer, la primera cosa de la que fue consciente fue el crujido que producía la sierra mientras estaba siendo operada. Mis ojos estaban vendados. Tenía los altavoces en mis oídos y había entrado en un estado de coma. Sin embargo, empecé a escuchar este desagradable sonido. No sé cómo salté fuera de mi cuerpo para ver a qué se debía. De repente estaba situada encima del hombro del doctor Spessler y podía ver el instrumento que hacía aquel ruido tan horroroso. Parecía como una especie de cepillo de diente eléctrico. Contaría después Pam. Posteriormente, la mujer describió una indescriptible sensación de salida de su cuerpo, como si hubiera perdido 300 kilogramos de peso. Fue maravilloso, podía moverme de un lado para otro a voluntad. Mi proceso mental me llevaba donde quería ir. No sentía dolor, ni sufrimiento, ni miedo. Mientras flotaba, me di cuenta de una serie de detalles importantes que luego serían confirmados por el equipo médico. Mi cabeza había sido afeitada solo por un lado, y luego noté que los cirujanos cardíacos habían localizado una arteria y varias venas en mi costado derecho. Escuché claramente al cirujano decir que las venas eran demasiado pequeñas para el bypass cardiopulmonar y que tendrían que utilizar unas venas de mi pierna izquierda. La operación entonces entró en una de sus fases más delicadas. La temperatura del cuerpo de Pam siguió bajando y se produjo un paro cardíaco completo.
cuando se inyectó a su corazón cloruro potásico. Los sensores mostraban que sin sangre la actividad cerebral de la mujer había cesado por completo. El corazón estaba detenido y no había signos de ondas cerebrales. Pam Reynolds estaba clínicamente muerta. En ese momento, Pam relató que se produjo una experiencia extrasensorial sublime. Tuve la sensación de ser arrastrada, pero no contra mi voluntad. No me opuse porque quería marcharme. Fue como si me elevara en un ascensor a gran velocidad. Luego reconocí la voz de mi abuela fallecida. Escuché su voz llamándome, pero no era una voz procedente de las cuerdas vocales. Simplemente me miró y yo comprendí. A medida que distinguía a las personas, me daba cuenta de que estaban hechas de luz. Con aquellos a los que reconocí, fue como si nunca hubiéramos estado separados. Había amor, cariño y protección. Sentí intensamente que había sido llevada a ese lugar para estar protegida. Me sentí divinamente. Posteriormente, me encontré con un grupo de parientes fallecidos que me rodeaban y alimentaban. No lo hacían por mi boca con comida, sino que me alimentaban con algo desconocido para mí. Solo puedo describirlo como algo burbujeante. Después vi a un tío que había fallecido a los 39 años y a un mar de gente. A muchas de esas personas no las reconocí, pero me sentí profundamente conectada con ellos, al sentir que eran mis antepasados. Lo que me sorprendió fue el modo tan diferente de comunicarme con aquellas personas. La cualidad de la comunicación es mucho mejor que la terrestre. No tienes que buscar las palabras exactas para expresar tus pensamientos. Durante esta experiencia, la comunicación se produce a la velocidad de la luz. Fluye de forma instantánea. No hay malas interpretaciones. Lo que se dice es la verdad. Pam Reynolds confesó en ese punto que se asombró sobremanera ante la belleza del entorno de amor y luz donde se encontraba. Pregunté a mi abuela si la luz de nuestro alrededor era la luz de Dios. Esta pregunta causó mucha risa en quienes me rodeaban. Mi abuela respondió: no, cariño, la luz no es Dios. La luz fluye cuando Dios respira. También me sorprendió la diferencia en los colores que estaban ante mí, pues eran mucho más intensos y hermosos que los vistos en la experiencia normal. Yo era compositora de música, así que me sentí fascinada al observar que cada uno de los seres que estaban a mi alrededor emitía una nota musical, como una vibración que, combinada con otras, producía una bella armonía. En ese momento comencé a explorar mi propio estado no físico y me di cuenta de que había retenido mi apariencia normal. Me llevé las manos a la cara y al verlas supe que estaba allí y podía sentirme. Lo raro fue que no me sentí muy diferente a la forma en que me siento aquí. Y sin embargo, no sé cómo explicarlo, no tengo palabras. No había densidad en la carne. Mis manos carecían de densidad, pero las sostuve frente a mí para asegurarme de que estaban allí. En todo caso, en mi entorno era como si los cuerpos estuvieran flotando en el aire. Había luz y sombra, pero no parecía proyectarse en ningún sitio. Eso me hace pensar que tal vez no estaba en el paraíso, sino en un espacio intermedio donde me cuidaban. Después de 7 horas de trabajo de cirugía, el Dr. Spessler dio término a la intervención quirúrgica de Pam Reynolds, eliminando el mortal aneurisma y cerrando el cráneo, aunque se presentaron algunos contratiempos. El monitor silencioso del corazón empezó a registrar
actividad de fibrilación ventricular, un ritmo cardíaco letal que si no se corregía podía acarrear la muerte. En vista de que el aneurisma había sido eliminado, los cirujanos decidieron entonces activar mecánicamente su arteria. Así lo hicieron, pero no hubo respuesta de la paciente. En ese momento, Pam vio en su SM cómo su tío la conducía de vuelta al túnel por donde había entrado, y de esa forma pudo ver su cuerpo sin vida en la mesa de operaciones. Cuando vi mi cuerpo no quería volver a él. Tenía un aspecto espantoso. Parecía que estuviera muerta. Me asusté y no quise mirarlo. Le dije a mi tío que no deseaba volver. Entonces él me contestó que no podía quedarme y que mis hijos, que todavía eran pequeños, me necesitaban. Yo, egoístamente, insistí en que los chicos se las arreglarían bien sin mí. Él me respondió que regresar al cuerpo era como tirarse a una piscina. Solo había que saltar. Pero yo seguí negándome hasta que mi tío me empujó. Golpeó mi cuerpo en el momento en que mi corazón estaba siendo activado por segunda vez. En ese instante, el ritmo era satisfactorio y estaba viva, aunque me sentía incómoda. Durante un buen rato me sentí furiosa con mi tío por empujarme hacia mi cuerpo, pero él tenía razón. La vuelta al cuerpo fue como si hubiera saltado a una piscina, a un estanque de agua helada. Sentí dolor. Después de que la segunda activación del corazón tuviera éxito, Pam Reynolds recobró la conciencia en la mesa de operaciones. Mientras los cirujanos desconectaban los diferentes aparatos, la mujer se dio cuenta de que estaba sonando en una pequeña radio un clásico de la música rock, Hotel California del grupo Eagles. La letra decía: puedes irte cuando quieras, pero nunca puedes irte del todo. El increíble caso de Pam Reynolds sería recogido posteriormente en el libro del cardiólogo Michael Sabom, titulado Life and Death, en 1998, y es considerado en la actualidad una de las pruebas científicas más sólidas de la supervivencia post-mortem de la conciencia. Pam fallecería casi 20 años más tarde, el 22 de mayo del 2010, debido a una insuficiencia cardíaca. Pero su experiencia cercana a la muerte ha sido considerada por algunos como una sorprendente evidencia de la supervivencia de la conciencia después del cese de los signos vitales y de una vida después de la muerte.